En este video les voy a mostrar cómo pueden descargar las aplicaciones de Altair. Lo primero que deben hacer es ir a la página altairone.com. Ahí lo que van a hacer es loguearse con el correo y la contraseña que crearon anteriormente. Verifican que aquí salga la imagen que ustedes esperaban para verificar que están en el sitio oficial. Simplemente le damos loguearse y eso les va a traer directamente al Marketplace. El Marketplace es el lugar donde encontramos las aplicaciones de Altair. Aquí arriba a la derecha podemos verificar que efectivamente estamos logueados con este usuario. La primera búsqueda que vamos a hacer es aquí en el lado izquierdo, es materiales, porque es lo primero que uno suele hacer cuando está creando un modelo de simulación computacional. Entonces hay diferentes herramientas para materiales. La primera de ellas es el centro de materiales de Altair. Para acceder a ellos simplemente damos clic en este botón que dice lanzar. Cuando le damos lanzar, nos va a traer a la plataforma de materiales de Altair, donde van a encontrar un sinnúmero de materiales posibles y a los cuales le pueden obtener las constantes de cada uno de los tipos de modelos. Entonces aquí pueden implementar muchos filtros dependiendo de si son metales, plásticos, lo que deseen. Van a tener muchas oportunidades para obtener los materiales sin tener que hacer búsquedas exhaustivas. En por ejemplo, para estos materiales, aquí nos aparece que son unas características básicas porque nos está mostrando una descripción genérica y luego nos puede mostrar composición, normatividad. Cuando venimos acá nos puede mostrar, por ejemplo, conductividad térmica o nos puede mostrar las propiedades físicas como la densidad o las propiedades mecánicas como el modo de elasticidad o la resistencia. Entonces, simplemente dependiendo del proceso de manufactura o del material que estén utilizando, van a venir aquí a hacer los filtros que necesiten y también pueden hacer filtros específicos para las aplicaciones. Entonces, yo puedo hacer filtros, por ejemplo, para las aplicaciones de Inspire y él me va a dar sugerencias específicas de lo que yo puedo necesitar. Entonces, por ejemplo, en Inspire voy a hacer de análisis estructural, entonces por eso me da lo básico para análisis estructural, pero también puedo hacer análisis de conformabilidad, es decir, puedo mirar los límites que yo puedo tener durante los procesos de manufactura. Luego voy a eliminar este filtro. ¿Cómo saber cómo buscar las demás aplicaciones que se necesitan? Entonces, si ustedes miran acá, el listado es bastante grande, entonces hay que aprender a utilizar los filtros. El filtro que usualmente suele ser el más útil es, si bajan aquí a la izquierda, aquí hay un filtro que se llama soluciones. Ahí van a poder encontrar soluciones específicas de acuerdo al proceso que ustedes quieren simular. Entonces, si por ejemplo quieren impresión 3D o manufactura aditiva, estas son las opciones que sugiere para manufactura aditiva. Para elementos discretos, por ejemplo, para análisis de material particulado, pueden utilizar esta herramienta que se llama EDM. O el que a ustedes les puede resultar de mayor interés en este momento es todo lo relacionado con manufactura o diseño de concepto. Listo. Entonces, pueden utilizar estos filtros que están viendo acá. Si quieren unos filtros un poco más globales, pueden venir aquí a aplicaciones, donde van a encontrar, por ejemplo, Internet de las Cosas, que es una aplicación bastante específica y tiene estas herramientas. Algo muy importante es que donde ustedes vean este símbolo es que ustedes pueden descargar esa aplicación porque cuentan con esa licencia, mientras que si ven este símbolo de partner es porque corresponde a una aplicación que es para software comercial. Entonces deben contactar en este caso, la corporación Ecogestionar o al administrador de sus licencias para verificar si pueden tener acceso a esta herramienta como institución. Voy a retirar esto y voy a quitar este filtro y me voy a concentrar en una de las aplicaciones que son más comunes para empezar a trabajar con Altair. Entonces, lo primero que uno debe hacer es trabajar con Inspire.
Inspire es la plataforma más fácil en la que es más fácil iniciarse. ¿Por qué? Porque permite hacer análisis estructural, pero también muchos procesos de manufactura. Entonces, si yo pongo aquí Inspire, este es el filtro que me sale. Entonces, sugiero iniciar con este. Inspire, el que dice solo Inspire, es la herramienta core de esta simulación, de este software. Entonces, aquí pueden ver un video de la presentación, pero acá pueden darle en descargar y pueden simplemente descargar la versión más reciente en este botón. Simplemente damos clic en este botón y empieza a descargar esta versión de Alter Inspire. Yo la voy a cancelar porque ya la tengo. Pueden mirar también, elegir la versión específica que ustedes desean. La más reciente es esta, 2021.2.3, pero si por algún motivo desean otras versiones, también lo pueden hacer. Cuando uno descarga una herramienta, él les sugiere algunas herramientas adicionales. Entonces pueden mirar las que dicen acá, herramientas, descargas relacionadas, y también pueden instalarlas, ¿cierto? Usualmente son complementos al paquete eh, inicial. Entonces, por ejemplo, si yo le doy descargar a esta, van a ver que es una herramienta muy liviana, solamente pesa 43 megas y listo. Ahora, una vez instalen Inspire, ya lo que pueden hacer es instalar el módulo de manufactura que ustedes necesiten. Entonces, por ejemplo, este es para espumas de poliuretano, este es para inyección, este es para conformar de placa metálica, este para fundición, este es para extrusión de metales, extrusión de polímeros. Inspire Studio es una plataforma de diseño en la que pueden crear, editar sus diseños, pero también pueden empezar a utilizar herramientas de presentación de los resultados, es decir, dibujos. También pueden ahí renderizar, hacer animaciones y complementarlo con Inspire Render, que es el ya específico para hacer animaciones y ese tipo de presentaciones ya de producto final. Aquí tenemos el módulo de impresión 3D. Todos estos los pueden descargar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a concentrar en inyección, entonces lo que voy a hacer es descargo Inspire, que este es el core, lo instalo, luego descargo este que es el de inyección, entonces le doy descargar. Nuevamente, elijo la versión, simplemente aquí voy a elegir la última que haya, entonces esta es la más reciente, le doy descargar. Cuando descargue, aquí por ejemplo nos muestra que son 2.7 gigas, entonces cuando descargue también lo instalo, yo lo voy a cancelar, y ya ahí tendrían acceso a el módulo de Inspire para inyección. Listo. Ya dejando a un lado la plataforma Inspire, que es para manufactura y para simulación estructural, también les recomiendo que pueden mirar una plataforma que se llama SimSolid. Entonces hacemos el filtro de SimSolid y ustedes lo ven acá. Dependiendo de la versión que bajen, pues van a tener diferentes funcionalidades. Ustedes pueden descargar cualquiera. Simplemente pueden ir a la versión estándar o pueden descargar la versión avanzada. SimSolid es un software de análisis estructural que no utiliza malla de elementos finitos, entonces tiene unas aplicaciones bastante interesantes. El otro que sugiero con el que pueden empezar a analizar para trabajo relacionado con análisis estructural y de fluidos es SimLab. SimLab es una plataforma dedicada a sistemas que son un poco más complejos, en los que me interesa mirar ensamblajes muy grandes, pero no desde el punto de vista de manufactura, sino de simulación. Es más dedicado como cuando ya quiero concentrarme en los contactos y dejo a un lado el diseño de producto un poco y me concentro más en la parte de simulación. Entonces es un poco más robusto que Inspire. Inspire tiene está dirigido al diseñador de producto, a la persona que quiere hacer muchas corridas en el diseño para tomar una decisión y buscar el mejor diseño. SimLab permite hacer eso, pero adicionalmente permite concentrarse en lo relacionado con análisis de elementos finitos más detallado y sobre todo se caracteriza por interacción multifísica, es decir, con Inspire solamente estamos limitados a análisis estructural, análisis de esfuerzos térmico con Inspire, porque eso es lo que usualmente se necesita para los procesos de manufactura. Con SimLab podemos hacer análisis estructural y análisis térmico,
pero también podemos hacer análisis de otras físicas, como por ejemplo fluidos. Entonces ahí en SimLab puedo hacer, por ejemplo, conexión entre fluidos y estructura, entonces, con lo que se llama interacción fluido-estructura. Se puede hacer directamente en SimLab. Digamos que ya instalamos SimLab o quiero ya migrar a la plataforma más potente de Altair para elementos finitos. Entonces, la plataforma más potente de todas se llama HyperWorks. Esa es la más potente de todas. Esa ya sí es concentrada en el ingeniero de análisis que quiere hacer simulación de elementos finitos muy detalladas de cualquiera de las físicas. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Podemos aquí utilizar el filtro de HyperWorks. HyperWorks es un preprocesador, se conoce como un preprocesador que trabaja por detrás con HyperMesh. Entonces, simplemente lo que debo hacer es descargar HyperWorks. Aquí pueden ver un video pues corto, una presentación. Le damos aquí en descargas y aquí hay algo bien interesante y es, van a ver varios archivos, ¿cierto? Ustedes ven que hay varios archivos y algunos tienen este símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? Ese símbolo dice que es un complemento de una versión más completa. Es decir, aquí me dice que debo instalar primero la versión 2021.2. Entonces, ustedes pueden ver acá y esta es la versión 2021.2. Este es el archivo que deben descargar para instalar HyperWorks. Entonces, se descargaría este, pesa 3.4 gigabytes. Luego de este ya sí pueden descargar los complementos, como por ejemplo este, que es un complemento muy liviano, pesa solamente 957 megabytes, y este que también sería otro complemento, ¿cierto? Pueden descargar los complementos posterior a instalar esta que hay acá. La ventaja de trabajar acá es que, nuevamente, como lo vimos en el caso de Inspire, tenemos unas descargas relacionadas, como es el caso de este instalador de productos de simulación. Lo podemos descargar e instalar también como un complemento a todo lo demás. HyperWorks es un preprocesador. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Descargar el solucionador como tal. Entonces, si yo cierro aquí este filtro de HyperWorks, puedo buscar, por ejemplo, lo que se conoce como OptiStruct. OptiStruct ya sí es el solucionador. Entonces, OptiStruct es el solucionador de elementos finitos que utiliza HyperWorks. Entonces, ustedes ven que si le doy aquí en la descarga de OptiStruct, vamos a encontrar los solvers mecánicos. Nuevamente, este es un complemento, dice que instale primero esta versión 2021.2. Ya con esto, ya sí voy a poder hacer análisis completo de preprocesamiento, solución, postprocesamiento en HyperWorks. De la misma manera funciona para CFD. Entonces, el módulo de CFD se conoce como AccuSolve. Ese es el solver, ese es el solver de CFD. Entonces, una vez yo tenga instalado HyperWorks, que es el preprocesador, o SimLab, cualquiera de los dos, vengo acá y le doy instalar a este módulo de los solucionadores de CFD. Listo. Entonces es necesario tener en cuenta eso. Con SimLab simplemente pueden instalar SimLab y no hay problema. Con Inspire también. Pero con el caso de HyperWorks y AccuSolve deben concentrarse también en descargar los solvers que corresponden al análisis estructural para OptiStruct y el análisis de fluidos con AccuSolve. Esas son las descargas básicas. Entonces, recapitulando, pueden descargar únicamente Inspire o descargan SimLab o HyperWorks y los complementan con OptiStruct para análisis estructural y con AccuSolve para análisis de fluidos. Esa es como la manera común de proceder con las instalaciones. Por supuesto, si quitan los filtros van a poder mirar que hay muchas más aplicaciones, por ejemplo, FECO para análisis electromagnético, también está Radius para análisis dinámico o por ejemplo de colisiones. Hay muchísimas. Entonces pueden empezar a hacer los filtros, pueden empezar a mirar el listado completo y también pueden bajar acá donde dice los partners. Los partners
Son descargas adicionales, sobre todo aplica para las instituciones con licencia comercial. Por eso aquí no hay un link de descarga directo, pero si ustedes nos contactan pueden identificar cuáles de los partners ustedes tienen acceso y se les puede habilitar la descarga. Son herramientas que son muy específicas, ya es porque tienen una aplicación que no pueden cubrir con las herramientas tradicionales de Alter. Finalmente, hay un par de herramientas bien importantes que son Compose. Compose es una herramienta bastante interesante porque permite mezclar las herramientas de Altair como Inspire, SimLab, HyperWorks, OptiStruct, todos esos que son de simulación y optimización, con sus propios scripts de MATLAB o de, o de Python. Aquí pueden unir todo eso. Entonces pueden, por ejemplo, pedirle información a HyperWorks y luego ustedes hacen el procesamiento de los datos con Compose, o ustedes pueden traer sus rutinas que tienen en Python, por ejemplo, y empezar a utilizarlas, combinarlas con los resultados que utilizan en HyperWorks. Eso es un módulo de análisis de datos. Simplemente puede utilizar scripts tipo MATLAB, tipo Python para procesar datos, bien sea que sean sus propios scripts o que sean datos que vengan de las herramientas de simulación de Alter propiamente. Esa es como la guía inicial para uno empezar a descargar el software. Simplemente descargan los que necesiten dependiendo de lo que vayan a hacer. Y si tienen alguna inquietud, pues obviamente nos pueden contactar y nosotros los apoyamos. Muchas gracias.